su cadena nacional del 8 de agosto, el presidente Javier Milei anunció 2 medidas para reforzar lo que él llama, entre todas las comillas del mundo, equilibrio fiscal. Prohibir que el Tesoro use fondos del Banco Central para financiar el gasto primario y enviar al Congreso un proyecto de ley para penalizar a los legisladores y legisladoras que aprueben presupuestos con déficit fiscal. Para conocer qué implican estos 2 anuncios, estamos en comunicación con Martín Calos. Él es economista y docente y también director de la consultora EPIK, ¿sería algo así? Hola Martín, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás, Natacha? Épica, consultores. Épica, ok. Yo pensé que eran siglas y dije, qué original. No, okay. Supo ser una sigla cuando creamos hace 9 años la consultora, pero ya no. Ya no lo es. Épica y es un nombre nomás. Ok. Pero gracias por la pregunta. No, está bien. Yo por las dudas pregunto, ¿viste? Porque los nombres son algo complejo, tanto parecido en realidad a los anuncios que nos tiene acostumbrados el presidente de Milei. No sé si complejos por lo que dicen, sino en la forma también, ¿no? Que tienen de denunciarlo. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a un economista para que nos cuente un poco qué es lo que quiso decir. En primer momento, queremos preguntarte qué implica que el Tesoro no pueda, digamos, pedir dinero al Banco Central para el gasto primario. ¿Qué es el gasto primario? ¿Qué? A ver, en verdad, te voy a decir algo, no implica tanto, es más un anuncio de esos que intentan como captar agenda, ¿no? Que salga a tapa de los diarios y distraer de otros temas. ¿Por qué? Porque la verdad es que el propio Milei dijo, esto de que el Tesoro, que es el gobierno, el Tesoro es el que paga, la plata, el gasto público lo paga el Tesoro de la Nación, okay. El que tiene la plata y puede pagar, bien. Que el Tesoro no se financie con emisión monetaria, que es lo que está diciendo ahí, es algo que el propio Milei dijo, esto ya lo venimos haciendo. Después podemos discutir eso, porque la emisión monetaria está aumentando. Pero, o sea, no es cierto que esté congelada la base monetaria o la oferta monetaria, como dice Milei. Pero sí es cierto que no lo viene usando para financiar gasto público primario. Sí, lo viene usando para pagar deuda, que es otra cosa. Martín, cuando decís gasto público primario, ¿a qué te referís? El gasto público primario es todo el gasto público excepto el pago de los intereses de la deuda. Eso va aparte. Entonces, cuando uno dice, bueno, es el gasto primario y los intereses de la deuda. Si sumás esas 2 cosas, es todo el gasto público total. Lo que se suele llamar, lo que suele llevar al resultado financiero. Okay. Al final de cuentas es cuánta plata entró o salió en total del Estado, en este caso argentino, mes a mes, año a año. Okay. Entonces, acá hay que distinguir esto. Milei hizo un ajuste fiscal muy grande, sobre todo con reducciones de gasto público, ¿no? Uh-huh. Ustedes ya lo analizaron en el programa y en la radio 1000 veces, que es, bueno, mucho énfasis en bajar obra pública, que casi no hay, ¿no? Este último año y medio, en bajar transferencias a universidades y al sistema científico-tecnológico, pero también en bajar transferencias a provincias, que eso después repercute en las 2 cosas en las que las provincias gastan más, que es salud pública y educación pública, ¿no? Uh-huh. Y en las jubilaciones, okay. Que como cayeron mucho contra la inflación y después sí se estabilizaron un poco, bueno, pero esa caída inicial le ahorró mucha plata al Estado argentino. Obviamente, la consecuencia es que los jubilados reciben mucha menos plata. Uh-huh. En ese ajuste fiscal, lo que se llegó fue un superávit, eso justamente primario, un superávit primario, antes de contar el pago de la deuda, el pago de los intereses de la deuda. Cuando uno vuelve a poner y dice, bueno, ahora contemos los intereses de la deuda, el resultado financiero, el total, al final de cuentas, sigue siendo un poquito negativo, sigue siendo deficitario en un porcentaje mucho más chico que antes, 0,3% del PBI, o sea, un número mucho más manejable. Okay. Y acá hay otra cuestión, y ya si querés con esto cierro, que es lo que vienen haciendo un truquito contable, que es, hay unas letras del Tesoro, las LECAP, letras de capitalización se llaman, que en verdad deberían estar contando los intereses, pero por cómo lo hicieron dijeron, no vamos a contar los intereses, recién los vamos a contar cuando los paguemos dentro de un año. A partir de ahora, fin de año, va a empezar a aparecer ese número siendo pagado y eso va a aumentar el déficit financiero. Pero hoy el número, o sea, eso es algo que es una cuestión contable, que no es que esté mal, sino que te esconde un poquito que a futuro vas a tener más déficit que ahora,
por ese instrumento que emitió este gobierno de deuda, ¿no? Okay. Entonces, bueno, no sé, te metí muchas cosas, pero vos decís no, algo. Yo creo que entendí, digamos, si querés te comparto lo que entendí yo para saber si vamos por buen camino. Digamos, el déficit fiscal está dado básicamente por el ajuste. Entiendo que achicó grandes políticas públicas, ni hablar de las transacciones a las provincias, y esto que decís, que dentro de, digamos, la cuenta total que le da el Estado, siguen generando una especie de, no generan déficit, vamos a decirlo así, pero excluyen algunos datos como por ejemplo lo que son las LECAP en cuanto a los intereses que están pidiendo, digamos que se van a contar después, calculo que de este último número, ¿no? ¿Algo así? Algo así, exactamente, entendiste, bueno, bien, está perfecto. Estoy aprobada. No, sí, totalmente. Okay. Además, son de estos temas, son complejos, entonces está bien, aunque sea tener esa idea, que es, hay un déficit financiero que hoy es manejable, más allá de que el futuro pueda ser un poquito más grande, y entonces no viene requiriendo tanta emisión monetaria. Okay. Y esa es parte del equilibrio de la estabilización que Milei sí logró y de la que se puede jactar. Podemos discutir, como decíamos, ¿no?, dónde se hizo el ajuste, pero que era necesario volver a un nivel donde no estuvieras todos los años, porque el problema de Argentina estos últimos 15 años fue ese, tuviste casi más de 12 años, casi 15, gastando de más, y eso lo podías financiar solamente con emisión monetaria porque nadie te prestaba, y eso lamentablemente era insustentable y llevó a que la inflación se fuera, bueno, al demonio, como la vimos irse a casi 300% en un año, ¿no? Ahí, Martín, te voy es parte del tema. Okay. Sí. Ahí te meto otra variable al análisis, que entiendo que esta reducción del déficit fiscal tiene que ver con el gasto, o sea, el ajuste en el gasto público. Pero a su vez también me parece que otro de los elementos que podemos llegar a integrar en este análisis tiene que ver con la reducción de los impuestos y retenciones a las grandes empresas. Digamos, en ese sentido, si vos reducís los impuestos que cobrás como parte, digamos, de tu ingreso, es obvio que te va a seguir, vas a intentar que te dé un superávit fiscal. Mi pregunta es, bueno, ¿cómo se entiende esta combinación en el marco del llamado equilibrio fiscal? Ajusto gasto público y a su vez saco impuestos y retenciones a las grandes empresas. Exactamente, bueno, ahí tenés un montón de cosas para analizar, pero en la práctica lo que estás viendo son las prioridades de este gobierno. Que es cierto que el ajuste del gasto público en jubilaciones fue mucho más grande, puede haber sido un punto del PBI, por decir algo, que lo que se reduce ahora las retenciones, que va a ser, por decir algo, 0,3 del PBI. Entonces vos decís, bueno, no puedo simplemente volver a dejar las retenciones y aumentar de los jubilados todo lo que perdieron. No, pero podrías haberles dado algo, ¿no? Entonces, ahí es donde uno ve las prioridades. La prioridad no es recomponer algo las jubilaciones, recomponer algo lo que las provincias gastaban en salud y educación públicas, recomponer algo de obra pública, recomponer algo del sistema científico-tecnológico, o recomponer algo de, por ejemplo, la emergencia en discapacidad. Bueno, todo eso no son prioridades para este gobierno. Sí era prioritario, evidentemente, bajarle las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que de vuelta en sí misma no es una mala medida, porque está buenísimo que exportemos, que haya un incentivo a la exportación, que podemos discutirlo enormemente, qué sé yo. Ahí para mí tomar medida por medida es medio a veces raro, no hay, qué sé yo, pero perdón, voy a ir al grano. Lo que digo es, fíjate las prioridades del gobierno, ¿no? Pudiendo darle algo más a, por ejemplo, los jubilados, que hoy 2/3 de los jubilados cobran la mínima hoy no cubre la canasta básica para no ser pobre. Entonces hoy 2/3 de los jubilados son pobres, salvo que los ayude un familiar o sigan laburando, pero no podemos, eso no es sustentable. Como país, como sociedad, no deberíamos querer eso. Bueno, ahí tenés el tema de las prioridades del gobierno de Milei. Sí, y quizás la estructura en esto que decís, bueno, quizás no significa tanto las retenciones o el impuesto, el impuesto a las retenciones, pero podrías, si está dentro de tu esquema, subir impuestos, o sea, ajustar el esquema tributario, que evidentemente no lo va a hacer, es un gobierno que conocemos y que no va para ese lado. ¿Sabes qué? Claro, mira, ayer veía una propuesta, un proyecto de ley que presentó el diputado Esteban Paulón, que ahora va candidato a senador acá en la Ciudad de Buenos Aires, y era sencillito, proponía este año, por un único año, hacer como fue el impuesto a las grandes fortunas durante la pandemia, bueno, este año gravar las ganancias de dólar futuro para
pagar, con eso financiar el gasto en emergencia en discapacidad que Milei vetó. Entonces vos decís, bueno, pará, ves que sí, a ver, podemos discutir el proyecto de ley, pero si uno se pone a pensar, no es que no se puede, no es que no hay plata. Hay una discusión de dónde priorizamos, a quién le sacamos plata. En Argentina se necesita una reforma tributaria de mucho, porque el sistema tributario es muy malo, muy perverso, pero acá viene la cuestión. No es que no hay plata, y no es que no hay plata para cualquier cosa. No hay plata para lo que Milei no prioriza, y sí hay plata para lo que Milei prioriza, es así. ¿Sabes qué? Y ahí tiene mucho que ver el Congreso de la Nación, que van 2 años que no aprueba el presupuesto, y por tanto ni siquiera le pone esa ley como algún tipo de guía al gasto público. Milei realmente hace lo que quiere, gracias a que el Congreso no le puso ningún límite. Sí, sabes que hablas de Congreso y también hace un tiempo, en realidad cuando se conocieron las medidas o el anuncio de estas medidas, empezó a circular en redes esta idea de comparar el proyecto de penalizar el déficit fiscal, o sea, si algún legislador o legisladora plantea algún proyecto que tenga que ver con, para él, ampliar el déficit fiscal, que es similar a la ley de déficit cero de Cavallo en el 2001. Yo quiero preguntar a vos si es similar a esta ley y por qué, ¿no? ¿Qué cosas en puntual vos ves que tienen en común? A ver, por un lado, te diría, hay una parte donde es peor este proyecto de ley que aquel, porque en este intenta cercenar la capacidad de los legisladores de legislar. Sí. Algo que yo apuesto que si le preguntás a un abogado o abogada constitucionalista te va a decir es inconstitucional. Sí. Ni siquiera los legisladores pueden a sí mismos restringirse a futuro, porque sería un legislador, punto uno, poniéndole una restricción a un legislador del futuro, no a sí mismo solamente. Raro. Además de que es una ley, por tanto viene una ley posterior y la cambia. Y además ley específica pasa por encima de ley general, con lo cual si yo tengo una ley general que dice que no puedo aumentar déficits, ¿sí? Pero dentro de 2 años vengo y propongo una ley y la sanciono que dice este déficit sí se puede aumentar, este gasto sí se puede, pasando por encima de la ley anterior. Es legal, es constitucional eso. Así funciona el sistema normativo argentino. Por tanto, ese proyecto de ley que dice Milei es ridículamente raro. Es esto, es una jugada linda para su público en la tribuna, no es algo que tenga realmente sentido. Okay. Y el otro punto es, ahí sí, el paralelismo con otras leyes, por ejemplo, acuerdos fiscales que se han firmado en el pasado, vos bien recordabas el de Cavallo, pero ha habido un montón de acuerdos fiscales entre nación y provincias, como aquel de leyes de déficit perdón, vos decías la ley de déficit cero. Sí, de Cavallo del 2001. Sí. Claro, también, sí, todas leyes que han ido pasando y no se cumplieron. ¿Por qué? Porque vos después no tenés cómo imponer eso, cómo realmente hacer que eso que sancionaste como ley ocurra. Si no lo cumplen, ¿qué pasa? Nada. Ahí tenemos un problema eterno con el sistema de control en Argentina, sobre todo del gasto, de la ejecución presupuestaria, que está muy mal ejecutado, y entonces en Argentina parecería que nunca pasa nada si alguien se desvía de lo que la ley de presupuesto, o la ley de déficit cero, o la ley de acuerdo fiscal con las provincias, o cualquier ley, que como buena ley, las leyes son de cumplimiento obligatorio. Bueno, los gobiernos se desvían de eso y nunca hay ningún tipo de sanción, problema, ni siquiera un llamado de atención, ¿no? Porque el sistema de control no está funcionando. O sea, hace décadas, desde que se creó básicamente el sistema de control actual en el 94 con la reforma constitucional, no funciona bien. Bueno, podríamos intentar mejorarlo. La verdad que mientras tanto igual, no tiene mucha consecuencia este tipo de anuncios y de leyes. Y todo lo que hizo Milei el viernes a la noche, la verdad es que no tiene ningún tipo de consecuencia, de practicidad o de anclaje en la realidad. Es una cosa suya para tener un discurso que a él le sirve con su público. Entiendo que es como lo que estás planteando es un mensaje un poco para la tribuna, y esto que decís también me queda en el sentido de que durante muchos gobiernos, durante muchas administraciones se sancionaron o se intentó sancionar distintos proyectos que tenían que ver con intentar tener déficit fiscal cero, ¿no? Y que, sin embargo, a través del tiempo eso se vio casi imposible. Mi pregunta es, ¿por qué siguen insistiendo por el tema legal, digamos, ¿no? ¿Por qué siguen intentando, a través del Congreso, que bien decías, generar leyes que después no se cumplen? Bueno, gran pregunta, Tacha. Yo creo que es un golpe de efecto mediático. Más que eso no te sabría decir. Okay. Sí creo también esto.
si vos querés tener déficit, si vos querés un poco decir, che, le voy a dar peso legal al hecho de que voy a tener déficit cero el año que viene, ¿sí? Que es como gobierno es tu responsabilidad del año que viene y el otro. Después ya viene otro gobierno quizás, seas vos reelecto, no importa, es otro gobierno, puedes proponer algo distinto, ¿bien? Pero tu mandato es este, ok, presentar la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto, y negociar para que se sancione. Claro, es anterior, ¿no? Claro. Es anterior el proyecto de déficit cero, poder tener el proyecto de presupuesto aprobado. Sí, y a ver, el proyecto de ley de presupuesto es un mandato constitucional, vos lo tenés que presentar, lo hacen el 15 de septiembre, está así escrito en la ley de en la ley de administración financiera. Tienen que presentar todos los años el proyecto de ley. Lo presentan y después no hay ningún tipo de negociación. Acá está, por supuesto, la forma de construcción política de Milei, que no negocia, no dialoga, quiere pasar por encima y que le aprueben lo que él quería y nada más. Y bueno, entonces volvemos si a vos te interesa, como gobierno, decir, miren, voy a poner por ley que no voy a tener déficit el año que viene para que las personas que nos prestan plata a Argentina, ¿no?, los acreedores, se queden tranquilos, que les voy a poder pagar. Bueno, andá y negociar la ley de presupuesto y que entendamos que parte de gobernar es negociar, dialogar con quien no está en el Ejecutivo, pero fue electo para cumplir un rol, por ejemplo, en el Legislativo, en el Congreso. Uh-huh. Ahí hay un problema eterno del hiperpresidencialismo argentino, en este caso exacerbado por esa forma de Milei, de querer pasar por encima y decir, no, yo soy el único que tiene un mandato acá para gobernar. No, tenés que ir al Congreso y sancionar la ley, si eso es lo que vos querés. Sí. La ley no es lo que vos querés, es lo que se consigue juntando una mayoría. Eso no le vino en el combo, digamos, a Javier Milei. Evidentemente le faltó esa materia para entender un poco cómo funcionan los poderes, la división de poderes en el Estado. Martín, te agradecemos un montón que nos hayas comentado qué implican, en realidad qué no implica estas medidas que anunció por cadena nacional Javier Milei. Estamos al habla y en comunicación para que nos sigas desandando un poco este camino que parece bastante complejo, pero después resulta que no tanto. Cuando quieran, yo encantado. Abrazos a la tribu. Gracias. Quien pasaba por FM La Tribu, por este programa Eso que Falta, es Martín Calos, economista, docente y director de la consultora Épica.